En efecto, ya está el video de ayer. Muy bien. Continuando entonces, estimados estudiantes, con el contenido de nuestro curso, vamos a revisar en esta última sesión lo que corresponde al diseño y cálculo de escaleras de concreto armado, básicamente realizándolo respecto a apoyos articulados. Como les había comentado, esto se tiene que ir determinando. Por ejemplo, como les comentaba el día de ayer, si nosotros tuviéramos de repente que este ancho de cimentación comienza a volverse de acuerdo al tipo de suelo, pues un ancho de repente, vamos a suponer, de 90 centímetros en adelante, eso ya implicaría que esta cimentación va a tener que desarrollar tensión. Por lo tanto, ya no consideraríamos que el apoyo acá es simple, sino que se tendría que empotrar en todo caso. Pero bueno, debido a que estamos haciendo el análisis, prácticamente la cimentación como un cimiento corrido simple, en todo caso, pues vamos a realizar el modelo bajo la suposición de que se trata de un apoyo articulado. Si la escalera vemos que se está apoyando en este caso, por ejemplo, en un muro de tabiquería, en este caso sería un muro portante de 15 centímetros con todo y tarrajeo. Por lo tanto, también se indicaría que en este caso la escalera tendría que, a ver, vamos a indicar, a ver, tendría que realizarse con el modelo bajo apoyo articulado de igual forma, porque, bueno, al momento de apoyarse sobre esta tabiquería no va a ejercer algún tipo de momento. Y lo mismo estaríamos considerando con la llegada, porque en esta escalera que se les ha presentado es la escalera de un sistema de albañilería confinada, básicamente. Por lo cual, el tipo de viga que estamos observando aquí sería una viga dintel, no es una viga de pórtico de concreto armado. ¿Eso qué genera? Bueno, que básicamente la viga dintel trabajaría como una viga de acople para los muros portantes, en este caso de albañilería, y por lo tanto no estaría trabajándose con el ancho de 25 de concreto armado. Entonces, tengan en cuenta siempre que el sistema estructural de albañilería confinada es completamente diferente al sistema estructural de concreto armado, ya que en este tipo de estructura lo que se espera es que los elementos resistentes bajo fuerza sísmica sean en efecto los muros portantes. Bien, es por ese motivo que vamos a considerar que el apoyo aquí también sería del tipo articulado. Y todo esto, como les he indicado el día de ayer, va a depender del tipo de escalera como tal. Entonces, ayer habíamos pasado ya el apartado del predimensionamiento, en este caso, para la escalera. Y les había indicado que nosotros tendríamos que calcular prácticamente un espesor equivalente referido pues a los pasos y contrapasos que vamos a tener. ¿A qué me refiero en este caso? Bueno, nuestra losa como tal uniformemente ha medido 15 centímetros por predimensionamiento. Pero no es que estos elementos de los pasos y los contrapasos, es decir, los peldaños, no van a ser de otro material, van a seguir consistiendo en elementos monolíticos respecto a toda la losa de la escalera. Por lo tanto, van a realizarse en un solo llenado. Entonces, esto va a generar que prácticamente tengamos que calcular una especie de espesor equivalente generado por todos estos peldaños. Y eso precisamente ustedes habrán visto esta fórmula que, bueno, se demuestra en el curso de estructuras y cargas, pero que aquí ya la vamos a utilizar directamente. Y si alguien quiere revisar, bueno, en cualquier libro de estructuras o de estructuración, se encontrarán con esta forma de metrar principalmente para
poder obtener el espesor equivalente en losa de lo que serían los peldaños. Eso es lo que se está realizando en este caso. Entonces, nosotros aplicamos esa expresión como se está observando en este apartado. Ahí está, sería el contrapaso sobre 2 más el espesor de la garganta de la escalera por la raíz cuadrada de 1 más la altura de contrapaso sobre la longitud que tiene el paso como tal. Esto es estructuralmente, ojo, no estoy hablando del diseño arquitectónico, que prácticamente hay una fórmula, bueno, la cual no la recuerdo, para efectos de predimensionamiento de la escalera. Tengan en cuenta que en ese caso, para la aplicación de la arquitectura, ya la escalera tendría que estar debidamente con su respectivo acabado final. Acá nosotros solamente estamos viendo la parte estructural como tal. Entonces, simplemente vamos a considerar este aspecto. Por lo tanto, vamos a revisar que nos estaría saliendo prácticamente un espesor equivalente en los tramos de peldaños de 0.266 metros. Bueno, lógicamente esto tiene mayor cantidad de decimales. ¿A cuánto equivaldría el sobreespesor que se está generando producto de esos peldaños? Sería en este caso la diferencia del espesor que hemos calculado menos el espesor de la garganta de la escalera. Entonces nos estaría dando un aproximado de 12 centímetros casi. Bueno, lógicamente esto tiene mayor cantidad de decimales y ahí lo podemos observar. No se están aplicando redondeos, estamos trabajando de una forma precisa. Entonces, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, para el caso de los acabados, voy a considerar un espesor ya total, tanto por la parte superior como inferior, indicando que se llegaría en total a los 5 centímetros. Bueno, de acuerdo a la cantidad de metrado de acabados, de repente pueden considerar otro tipo de espesor, pero ya se sabe de dónde ha salido este tipo de metrado. Entonces, lo voy a dejar tal cual, con 100 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Y qué es lo que ocurre? En el tramo del descanso, yo no tengo peldaños. Solamente voy a aplicar la carga muerta superimpuesta de los acabados, nada más. No tendría algo adicional que colocar en esta escalera. Pero lo que sí estamos notando es que en el apartado de los peldaños, en todo lo que corresponde a los pasos, ahí sí tenemos, en efecto, los peldaños que hemos determinado a partir de un espesor equivalente de concreto. Entonces, hay que considerar dicho metrado. Para ello, simplemente multiplicaríamos el espesor excedente, en este caso, bueno, del valor de 0.12, que habíamos visto que es menor, 0.1160 y tanto. Entonces, multiplicamos ese valor finalmente por el peso que tiene el concreto armado como tal, llegando a este tipo de peso propio. Ahora, hay que sumar también el apartado de los acabados. Entonces, noten ustedes, estimados estudiantes, que en el tramo del descanso solamente consideraría el peso de los acabados y en los tramos de los pasos y contrapasos, donde se encuentran todos estos peldaños, voy a considerar el peso de los mismos peldaños junto con los acabados también. Y para la otra consideración, bueno, ya en el mismo modelo estaría considerando el peso propio que en este caso tendría la escalera como tal. En el último descanso, cuando llegamos por la parte superior, cuando estamos llegando por aquí, vamos a considerar en este caso, estimados estudiantes, un pequeño tramo de losa horizontal. Bueno, ¿a qué me refiero? Que prácticamente tendríamos una línea adicional, principalmente cuando llegamos al segundo nivel de este tipo. Bueno, no recuerdo. En efecto, eso sí logra figurar en este apartado, así que ahí lo tenemos que ir considerando. Por lo tanto,
Ahí está, en la vista 3, en 3D también se puede revisar que finalmente la escalera termina en un tramo más de losa, así que eso es lo que vamos a considerar. Entonces, estimados estudiantes, en el tramo de los pasos tendría que considerar el espesor equivalente respecto a los peldaños y los acabados, y esto me daría este resultado para esta carga muerta. Y bueno, considerando que estoy trabajando en este caso en el proyecto para un edificio de albañilería confinada, bueno, también se trataría de una vivienda, así que consideraría la sobrecarga respectiva para los ambientes de vivienda, igual que ustedes han considerado en sus proyectos, de 200 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. También por aquí, para quien desee de repente hacer algún tipo de comprobación, les he adjuntado cómo se realiza el análisis representado en este caso a partir de elementos del tipo frame. En este caso, vamos a estar revisando. Por ejemplo, yo podría realizar un modelado a partir de elemento del tipo frame, primero considerando el primer tramo y luego el segundo tramo. ¿Cómo lo haría en este caso? Para el caso del primer tramo, por ejemplo, en el SAP podría considerar, o de repente por método de rigidez, si ustedes desean, podrían considerar este tipo de viga de esta configuración y tener en cuenta que se tendría apoyos del tipo articulado, de esta forma. Entonces, en el elemento frame consistiría prácticamente en una viga rectangular que va a tener todo este ancho de la escalera y como peralte tendría, bueno, el espesor de la que estamos observando aquí. Entonces, lo único que estaría añadiendo, bajo esa circunstancia sería, por ejemplo, el peso de los acabados para el caso del tramo en descanso y para el caso de los pasos, también incluir el peso mismo que tiene el espesor equivalente. Lo que voy a hacer es multiplicar o considerar que la base sería, bueno, el ancho que tiene cada tramo de la escalera. Si nosotros revisamos en nuestro plano, bueno, cada tramo tiene 1.275. Bien, de esta forma está constituida en planta la escalera que estamos observando. Pero eso es para quien desee de repente realizar este tipo de comprobación. Bien, como les he comentado en el día de ayer, si ustedes quieren revisar también por un tema, pues, digamos, de aprendizaje, por un tema académico, también, bueno, prácticamente es lo mismo que les estoy indicando aquí. Es más, aquí los autores realizan, por ejemplo, este tipo de simplificación, por ejemplo. Si ustedes gustan, podrían verificar, por ejemplo, esta viga de un tramo inclinado y un tramo horizontal. Bueno, puede ser, por ejemplo, por el método de rigidez. Ustedes ya han llevado el curso de análisis estructural, así que solamente habría que considerar los grados de libertad, por ejemplo, de rotación, el grado de libertad horizontal, vertical y de momento, y aquí también grado de libertad de rotación. Y a partir de ahí determinarían pues todos los cálculos que se ha desarrollado a partir del curso de análisis de estructuras. Pero lo que nosotros vamos a realizar ahora es representar nuestro cálculo a partir de una malla de elementos finitos, como les he comentado ya en el día de ayer. Por ejemplo, bajo este tipo de cálculo, ¿qué es lo que tendrían? Bueno, prácticamente van a tener solamente el momento hacia la parte inferior, si ustedes realizan la simplificación a partir de una viga completamente horizontal, en este caso. Lo que realizan algunos autores, que se encuentra aquí plasmado en las diapositivas, es considerar que, por ejemplo, el armado para el momento negativo tendría que determinarse con el 50% del momento positivo calculado hacia la parte inferior. Y eso precisamente
es lo que han realizado, vamos a ver, para el apartado de el acero negativo, y ahí se encuentra, han considerado la mitad del acero positivo calculado. Entonces, bueno, ahí también pueden ir revisándolo si ustedes desean. Acá vamos a complementar esto de una vez a partir del tipo de modelamiento. Entonces, bueno, prácticamente esta parte del metrado para elementos del tipo línea no lo voy a estar utilizando porque solamente voy a utilizar los metrados que he obtenido, bueno, bajo el modelo de elementos de tipo Shell-Sim. Bien, bajo este criterio vamos a realizar el modelamiento de esta escalera. Entonces, ya tendría que ir revisando cuáles son los resultados, porque como ven, acá en este caso se trata de un cálculo bastante corto, porque prácticamente se trata casi del diseño de una losa completamente llena. Y en eso consiste básicamente. Acá lo que nos interesa más es, por ejemplo, además de calcular los aceros longitudinales, determinar pues cuál correspondería, por ejemplo, a ¿cuál correspondería? Bueno, al acero por repartición y temperatura, es decir, por cambios volumétricos que tendríamos en este caso. Entonces, esto es lo que vamos a proceder a revisar, estimados estudiantes. Ya en el software voy a crear un nuevo modelo. Igual lo vamos a realizar a partir de elementos shell, como lo hemos estado, bueno, como hemos estado modelando, por ejemplo, el caso de nuestras losas, también en el caso del muro de contención para la pantalla y también para la zapata del muro de contención. Mientras se ejecuta el software, a ver, algo muy importante que tengo que comentarles. Dentro de la semana 14 se encuentra, a ver, vamos a revisar por aquí, voy a dejarlo visible porque si no, no estaba como tal. Bueno, a ver, no recuerdo, hay que revisar, parece que hay partes que se están repitiendo. A ver, estimados, en este caso se ha tenido que subir los archivos del taller que les había comentado de sísmica, del apartado final, porque sí es bastante contenido. Prácticamente está en un total de casi 4 semanas. Entonces, eso ya queda, digamos, para cada uno de ir revisando. Bueno, por aquí me parece que se están repitiendo algunos. De todas formas, lo voy a dejar ahí tal cual. No vaya a ser que haya errores al momento de descargarlo. Bien, entonces, esto corresponde al taller que les he compartido en este caso. Bien, bueno, para que lo vayan revisando, se trata del cálculo sísmico de este edificio bajo todas las consideraciones que se mencionan en la norma E030. Para que vayan revisándolo y bueno, aquí se encuentra también la hoja de cálculo que ustedes en todo caso tendrían que utilizar. Y bueno, les comento, el taller fue elaborado con la hoja de cálculo, por ejemplo, de diseño de vigas, bueno, que era antigua. Como ustedes ya tienen la versión actualizada del diseño de vigas, simplemente hay que cargarlo ahí nada más, porque ya habiendo desarrollado pues el trabajo T3 y levantando las observaciones para el examen final, bueno, ya saben cómo sacar las fuerzas internas de las vigas que nos arroja el programa y cómo incorporarlas al Excel que les he compartido. Así que, como ya tienen esas hojas, ya no ha sido necesario volverlas a incluir en esta parte. Bien, porque, bueno, está para actualizar solamente en cuanto a esas hojas de cálculo de vigas y, bueno, ustedes incluso ya tienen un apartado más actualizado para columnas. Bien, entonces, ahí ya con la información que les he adjuntado, pueden complementar todo correctamente. Y bueno, sí quedaría para que ustedes mismos se vayan dando cuenta de cómo, por ejemplo, acá quedaría ya para cada estudiante averiguar qué es lo que va a ocurrir cuando incorporemos la carga sísmica al diseño de la cimentación.
En este caso, lo único que hay que hacer es, bueno, importar todas las cargas al SAFE. Pero ahí van a estar viendo cómo, por ejemplo, la cantidad de acero se incrementa significativamente cuando tienes principalmente cargas sísmicas. Entonces, como en el taller, ahí vas a aprender cómo se realiza combinaciones con cargas sísmicas. Son 5 combinaciones en total. Entonces, esas combinaciones también hay que llevarlas al programa SAFE. Y eso, bueno, sería todo el trabajo a realizar. Eso ya queda, bueno, para capacitación y formación de cada uno. Entonces, eso quería indicarle respecto, bueno, a la parte adicional del contenido del curso. Esto ya lo voy a cerrar y vamos a continuar por aquí. Entonces, en el SAP voy a definir el tipo de escalera teniendo en cuenta lo siguiente. A ver, su atención, por favor. Acá yo tengo la vista en elevación. En la dirección Y voy a tener un total de 4 ejes. Ahí está, lo vemos. Partimos desde este tramo del descanso final. Tenemos en este caso también, a ver, vamos a ver. Tenemos en este caso el inicio de la parte inferior. Vamos a ver cómo está en el caso de el modelamiento. Vemos que ingresa por el lado izquierdo y termina, y bueno, sube por el lado derecho. Bien, ahí estamos reconociendo en este caso cuál es el tramo de ascenso o de subida o cuál es el recorrido que se realiza en este caso para la escalera para, en efecto, poder representarlo en el SAP. Esto siempre hay que tener o siempre tiene que ser de cuidado. Porque si, bueno, lo invertimos, vamos a tener otro tipo de resultado, que no necesariamente va a ser lo que vamos a tener ejecutado en el proyecto. Entonces, voy a considerar un total de 4 ejes en y en X consideraría un total de 3 ejes. En X tenemos 3 ejes, en Y serían 4 y vamos a revisar para Z. Para Z vamos a realizar el modelamiento, ya saben, igual, desde la parte del terreno. Entonces, este sería nuestro primer nivel. Tendríamos el nivel de descanso y luego el nivel de llegada a nivel de estructura. Esto de acá, recuerden, no incluye el falso piso de los acabados. Este corte está a nivel de estructura. Por lo tanto, en Z tendríamos, bueno, un total de 3 ejes. El espaciamiento en X voy a considerar según la planta 1.275, que es el ancho de mi escalera. Y para la dirección en Y, bueno, puede ser cualquiera de las tres. A ver, voy a considerar 0.90 y eso se puede editar. Y para la altura de la escalera, bueno, sería en este caso 1.35. Como vemos, el descanso está en efecto a la mitad de este piso. Entonces, para Z sería 1.35. Voy a aceptar. Acá sí también me conviene trabajar con doble pantalla, así que voy a editar en este caso el menú de grillas por espaciamiento. En X no tengo nada que corregir, mi corrección está en Y, porque la primera distancia es de 0.90, la segunda 1.75 y la tercera es 1.20. 0.90, 1.75 y 1.20. Vamos a ver si así está. 0.90 es la primera distancia, 1.75 la segunda y la tercera 1.20. Voy a dejar tal cual el tamaño de la burbuja. A ver, vamos a aceptar. Aceptamos nuevamente y ahí lo tendríamos dibujado. Lo siguiente que voy a realizar en este caso es dirigirme a la opción, por ejemplo, de materiales. Y bueno, voy a modificar el material de 4000 PSI. Acá vamos a trabajar para 210, un F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahí está, ahí lo tenemos.
Peso por unidad de volumen, 2.4. Acá sí obligatorio, pues, el peso específico del concreto, ¿no? Y trabajamos todo con norma E060, agrego un 0 más, por SQR de 210, como ya hemos trabajado anteriormente. Y finalmente el F'C tiene que ser de 210 y un 0 más. Ahí lo tendríamos. Vamos a aceptar. Genero también mi FY porque lo tengo que considerar en este caso, así que añado un nuevo material. Se trata de Rivar. Voy a trabajar para ASTM A615 de grado 60. Acepto, modifico en este caso, FY igual a 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad va a ser 2 millones y un 0 más. Para pasar a toneladas toneladas sobre metro cuadrado, el FY en este caso va a ser 42.000. Acá sería 63. Y vamos a dejar, a ver, acá por ejemplo se puede realizar lo siguiente, 42.000 por 1.1 y de igual forma para 63.000 por 1.1. Y ahí lo tendríamos. Vamos a aceptar ahora, aceptamos nuevamente, voy a guardar y a continuación, primero voy a ubicar en qué apartado vamos a realizar o vamos a guardar en este caso nuestro modelo. Ahí está, modelo escalera. Es más, en el caso de la escalera es, de acuerdo a lo que considero, me parece más fácil que en el caso del muro. Ya vamos a ver cómo lo vamos a estar realizando. Ya lo tendríamos, entonces, ahora me voy a pasar a definir, por ejemplo, en este caso, las secciones de área. Voy a añadir una nueva sección. Se trata escalera, 15 centímetros, bajo shell sin les había indicado, y el espesor de este elemento finito del tipo área va a ser de 15 centímetros, tanto bajo el comportamiento del tipo membrana como para su comportamiento por flexión. Voy a determinar en este caso algunos parámetros de diseño y en este caso voy a indicar que el refuerzo va a estar para el FY que hemos definido ya de 4200. También vamos a indicar que el tipo de reforzamiento va a estar, en este caso, por ejemplo, a 2 capas, como se puede observar acá. Entonces, hay que tener en cuenta que el recubrimiento que hemos calculado en este caso ha sido de 2 centímetros. Bueno, prácticamente se ha calculado, por ejemplo, con acero de media la barra longitudinal. Nuestro objetivo es comprobar si llegamos a determinar ese tipo de resultado. Entonces le indico que se encuentra en 2 capas y estoy trabajando en unidades de metro, por lo cual voy a considerar lo siguiente. El recubrimiento libre es 2 centímetros más, primero, la mitad, 0.5, multiplicado por la mitad de 1 pulgada. Ahí lo tendríamos. Voy a copiar y ahora voy a considerar que en vez de el factor de la mitad voy a considerar 1.5 veces. Recuerden en este caso ustedes. Por ejemplo, yo tendría que mi barra, a ver, vamos a representar aquí la parte inferior de la escalera y acá yo tendría la barra de refuerzo. Entonces, lo que estamos haciendo, recuerden ustedes, es identificar el centroide de esta primera barra. Por lo tanto, ahí vamos a considerar, por ejemplo, los 2 centímetros más la mitad de la barra de media. Voy a realizar mi cálculo a partir de la barra de media. Por lo tanto, acepto y para la parte superior también hago lo mismo.
La parte inferior bottom lo considero de esta forma y la parte superior le considero por 1.5 veces. Ahí está. Y finalmente aceptamos. Es prácticamente similar a lo que hemos hecho para el muro de contención. La ventaja es que aquí no vamos a trabajar, por ejemplo, con un espesor variable. Entonces simplemente aceptamos y aceptamos nuevamente. Ahora lo que nos concierne es realizar en efecto el apartado de dibujo. Voy a ubicarme principalmente en este nivel, en el nivel intermedio, en el nivel donde se encuentra el descanso. Porque a partir de ahí puedo realizar las ediciones que crea conveniente para poder representar el modelamiento de un elemento del tipo shell que esté inclinado. Vamos a revisar cómo. Entonces, en este caso voy a utilizar el comando de dibujo rápido de losas, que también lo trae el ETABS en este caso. Y primero voy a representar el tramo de ascenso del lado izquierdo, de esta manera. A ver, voy a retroceder porque nos hemos olvidado de descender primero. Hay que descender al nivel de descanso. Fíjense que nos encontremos a esa altura, ¿bien? Ahora sí. Voy a realizar el dibujo, ahora ya lo encuentro correctamente y también por este apartado voy a representar ambos tramos de descanso. A continuación, lo que voy a hacer es seleccionar rápidamente estos dos puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Me voy a editar y voy a indicarle al programa que me mueva en este caso estos dos puntos. ¿Cuánto? Bueno, yo sé que la altura del descanso está a 1.35 y el segundo nivel también está a 1.35. Entonces, lo que voy a indicarle al software es que en la altura Z descienda menos 1.35, de esta manera. Entonces, ahí ya tendría representado mi tramo inclinado, como lo estamos observando aquí. A continuación, voy a realizar lo propio para el otro tramo en ascenso. Ahí está. Me voy al modo selección, selecciono estos dos puntos y ahora tengo que subirlos ya no hacia la parte inferior, ya no a menos 1.35, sino tiene que ser ahora positivo en efecto. Muy bien. Y ahí lo tendríamos, hacia la parte superior. Vamos a complementar nuestro modelo que hemos considerado aquí. Por ejemplo, debido a que estamos viendo que toda esta losa podría estar continua, entonces hay que realizar el modelamiento como que comprobamos algunas cosas, completando todo este paño de losa en la parte final. Bien, para que veamos una forma más representativa de cómo salen los resultados. O de cómo queda, mejor dicho, el modelado. Ahora me paso al nivel superior, en este caso, y voy a generar nuevamente el modelo respectivo, pero ya en ese último punto. Entonces me paso al modo selección. Puedo revisar, en este caso, una vista en 3D. Vamos a girar y bueno, ahí tendríamos completamente el tipo de modelamiento de la escalera. Pero acá es importante, estimados estudiantes, ver algo importante. Y esto sobre todo se aplica para evaluar correctamente los resultados. ¿A qué me refiero? Vamos a activar en el menú de display la parte de mostrar los ejes locales. ¿Por qué razón? Porque a partir de los ejes locales es como, por ejemplo, nosotros vamos a estar viendo nuestros respectivos resultados. Vamos a revisar, por ejemplo. Acá tengo que en el primer tramo de pasos o el primer tramo de peldaños en la parte inferior, bueno, el eje 2 está correcto, aquí hay continuidad y en el otro tramo del descanso también hay continuidad. El problema que se genera es cuando nos encontramos, por ejemplo, en este último apartado, porque es prácticamente el único tramo en el cual se ha generado
ese tipo al parecer de una especie de discontinuidad. A ver, de acuerdo al menos lo que estamos observando aquí. Quiero corroborar brevemente. En efecto, se trata de este apartado. A ver, vamos a revisar esta parte. Me voy a ir a asignar a elemento del de tipo área. Y, por ejemplo, yo aquí puedo realizar una rotación, por ejemplo, en el caso de los ejes locales. Como, bueno, también lo podríamos resetear en todo caso si es que fuera necesario. A ver, vamos a esperar un breve instante que se abra el otro modelo. A ver, vamos a revisar. Acá, por ejemplo, sería conveniente de repente hacer el giro. Principalmente el SAP realiza giros en sentido de momento horario. A ver, vamos a ver si lo realiza a 180. A ver, vamos a revisar. Ahí está. Sí, en efecto. Solamente consistía en realizar ese tipo de giro como estamos observando acá. Vean ustedes, vamos a realizarlo nuevamente. Lo único que consistió entonces es en realizar ese giro a 180 grados para que respecto al eje 3 tengamos esta misma orientación. Vean ustedes, el eje local 2 están que apuntan todos a la misma dirección. El eje local 1, que es la flecha roja, están que apuntan hacia el lado derecho y ahí quedaría. A veces también es un poco complicado, por ejemplo, ir viendo la forma de rotación de los ejes locales. Bueno, sobre todo dependiendo pues del tipo de estructura que estemos modelando en este caso. Pero acá lo que estamos observando, bueno, es que ha quedado de una forma bastante sencilla. Entonces, vamos a guardar de una vez y lo que vamos a realizar, a ver, voy a cerrar ya esta parte, o lo voy a dejar minimizado. Como vemos en el modelo anterior, por ejemplo, no he considerado el tramo adicional de losa. Acá lo vamos a considerar para ver también qué nos están saliendo de nuestros resultados. Por lo tanto, bueno, acá por ejemplo estamos teniendo que, vamos a ver, hemos dividido para nuestro modelo un total de cantidad de área de 4, que lo tenemos por este apartado. Entonces, voy a representar lo siguiente. A ver, vamos a tratar de revisar nuestros ejes. Por ejemplo, voy a tratar de trabajar todo en función de anchos de 0.30. ¿Por qué razón? Bueno, porque por ejemplo acá estoy viendo el valor del descanso de 1.20. Siempre el objetivo es tratar de que nuestro enmayado quede más o menos en dimensiones de 0.40, puede ser de repente 0.30, ya si es una estructura muy grande podría ser de 0.50. Pero el objetivo es no tener enmayados, pues, por ejemplo, de 1 metro, de 1,50 m, es demasiado. Hay que tratar de realizar el enmayado de tal forma, o el enmayado de elementos finitos, de tal manera que los rectángulos traten de ser un tanto cuadrados y que además, en este caso, tengan dimensiones, bueno, entre 30 a 50 centímetros. Ya si estás, por ejemplo, en el caso de SAFE, donde prácticamente importas columnas, ahí sí es conveniente utilizar la mitad del ancho de la columna de menor dimensión, de repente, para lograr una optimización mejor de ese tipo de enmayado. Pero acá no estamos trabajando en el SAFE, estamos trabajando una superestructura
con el SAP 2000. Bien, entonces vamos a realizar ese tipo de enmayado. Acá, estimados estudiantes, sí, la recomendación es que la discretización o el enmayado sea realizado de forma externa. ¿A qué me refiero? Vamos a guardar, vamos a dividir las áreas con este comando. No lo vamos a hacer de forma interna. Recuerden, por aquí, por esta parte, lo realizamos de forma interna en el menú de asignar. Un enmayado externo es cuando dividimos directamente el elemento shell en áreas más pequeñas. Entonces, vamos a determinar, a ver, quiero en este caso tratar de verificar cuánto es la longitud, por ejemplo, de esta línea, es 2.21. Entonces, 2.21 sobre 0.3, bueno, prácticamente voy a considerar 7 divisiones. Acá, en el primer ejemplo, bueno, estaba un poco elevado. Entonces, voy a considerar aquí un total de 7 divisiones y de forma horizontal voy a considerar un total de 4 divisiones. Entonces, me voy a editar, edit áreas, dividir las áreas. Prácticamente la dirección 2 sería mi dirección 1. Voy a considerar que tenemos un total de 4 divisiones ahí. Y para la tercera sería, bueno, lo que sería el número 2. Acá vamos a considerar 7. Vamos a aplicar y ahí está. Incluso en este tipo de enmayado tenemos una mejor representación. Son un poco más cuadradas, o bueno, es un poco más cuadrado el enmayado que nos ha salido. Acá igual, sería de 4 y bueno, la longitud en este caso fue de 1.20 también, vamos a considerar de 4. De esta manera. A ver, vamos a representarlo mediante el dibujo de una línea. Acá está correcto. Acá quiero ver, sí, está en efecto correcto. Bueno, solo por perspectiva pareciera que es un poco más grande, pero ahí lo vamos a situar. Este último, bueno, este segundo tramo del descanso también lo vamos a realizar del mismo modo. Y acá sí hay que tener cuidado. De igual forma, viendo la orientación del eje X, acá sería 4, y para la otra dirección, bueno, tendría que ser 7, porque las distancias son iguales, ¿no? Vamos a verificar. Ahí está, ahí nos ha salido de forma correcta. Y en este último apartado, en la dirección de la flecha roja es de 4 y en la otra flecha también sería de 4. Ahí lo vemos. Este último tramo es la misma dimensión de la losa, así que de esta manera quedaría nuestra discretización en este caso, que ha sido considerada como externa. ¿Cuál es la diferencia? Que en la discretización interna se mantiene un solo elemento del tipo shell, del tipo área, y en cambio en una discretización externa, bueno, ya cada elemento ha quedado subdividido. Igual como lo hicimos para el caso de los muros. En el muro lo hemos tenido que subdividir. Recordarán ustedes. Entonces, de esta manera ya lo tendría en este caso definido, ¿no? Ahora, lo que voy a representar, estimados estudiantes, es definir en este caso mis apoyos. Hay que tener cuidado, por favor, porque a veces se nos va. A veces seleccionas otro nudo adicional que no querías seleccionar y no es el objetivo, bueno, que todo esté con apoyo articulado, ¿no? Así que correctamente tienen que definirse los apoyos, porque a veces cuando estás aprendiendo te pasan los errores. Y te das cuenta, bueno, cuando ya de repente hay observaciones en el proyecto. Esto también se va corrigiendo conforme van practicando el tipo de modelamiento, ¿bien? Voy a dirigirme al plano en planta. A ver, acá en el lado derecho no, lo voy a dejar en 3D. En el lado izquierdo me voy a una vista en planta. Me voy al nivel de la base y aquí voy a verificar que haya seleccionado un total de 5
puntos y les voy a colocar el tipo de restricción, un apoyo articulado. Vamos a cerrar. Voy a dirigirme al nivel superior en este caso y este apoyo del descanso es lo que se encuentra soportado sobre la pared de tabiquería, ¿no? Entonces, tal cual como vieron ustedes en coeficientes ACI, esta parte la estaría considerando como si fuese un apoyo articulado. Si de repente estuviera unido a una viga, bueno, ahí es mejor dibujar, por ejemplo, el pórtico. Dibujarlo completamente y ver si de verdad vamos a desarrollar algún tipo de longitud de desarrollo para ver si el acero puede anclar también en esa viga. Bien. Entonces, aquí voy a asignar restricciones y se trata de un apoyo articulado. Y finalmente, en el último nivel, donde llegamos con este tramo, estaría considerando, asignar mediante restricciones también el tipo de apoyo articulado. Vamos a cerrar y ahí tendríamos en este caso ya nuestra escalera completamente definida, como lo estamos observando en este caso. Ahora, lo único que nos está quedando, bueno, es definir solamente nuestros patrones de carga. Vamos a crear igual una carga superimpuesta. Acá, lógicamente, pues no hay tabiquería fija apoyada, ¿no? Entonces, solamente vamos a crear carga superimpuesta para el caso de acabados y para el caso de los peldaños. Entonces, en definición de patrones de carga, voy a considerar primero la carga del tipo D, va a ser mi peso propio. Vamos a modificar dicha carga. Voy a considerar por aquí también carga muerta del tipo superimpuesta, del tipo superdead. Añadimos. También consideraría la carga viva. Bueno, acá sí, estimados, pues no vamos a estar trabajando con dameros. Bien, porque es prácticamente un solo tramo. Acá sí no es necesario estar realizando el cálculo para dameros. Eso solamente lo estaríamos realizando, bueno, para el apartado de paños de losa. Acá no es necesario en este caso. Así que voy a considerar la carga viva del tipo live. Añado, no voy a reducir para esta situación la carga viva, lo voy a dejar como tal. Aceptamos. Y solamente en el caso de definición de combinaciones, bueno, ¿cuál es la carga que han aprendido a lo largo del curso? ¿Cómo es la combinación de diseño? 1,4 y 1,7. Entonces, tendríamos 1,4, la carga muerta, voy a modificar, la carga muerta superimpuesta y 1,7 la carga viva. De esta manera, voy a aceptar, acepto nuevamente. Yo le recomiendo que siempre en el menú de Load Cases actualicen el nombre, por ejemplo, para que no salga carga del tipo DED, que siempre salga como peso propio, para que sepamos qué es lo que estamos calculando. En todo caso, también nos ayuda un poco nuestros reportes. Aceptamos nuevamente y en este caso también voy a definir en combinaciones de carga. Acá tengo que determinar, vamos a ver, una carga de servicio para dimensionar, en este caso, el cimiento corrido que vamos a calcular. Entonces, voy a añadir una copia. Por ejemplo, una carga de servicio 1 solamente. Y lo único que voy a realizar es modificar todos los factores a carga de servicio. Para efectos del dimensionamiento, bueno, que yo vaya a tener en este caso en mi cimentación. Voy a aceptar y ahí lo tendríamos.
Por lo tanto, lo que me está faltando ahora es ingresar cuáles son las cargas respectivas. En este caso, bueno, para el apartado de mis losas que necesito calcular. Primero voy a ingresar para el caso de los peldaños. Así que voy a tratar de girar mi estructura, por ejemplo, de esta manera. Y verifico en una vista tridimensional que solamente haya seleccionado esa parte sin haber seleccionado algo adicional. Entonces, aquí voy a ingresar la carga muerta que habíamos calculado previamente. A ver, parametrado por elemento del elemento tipo shell-sim, voy a ingresar la carga muerta superimpuesta de 379.35. Como las cargas, ojo, ahora sí nos fijamos, ¿bien? Las cargas aquí están en kilogramos. Hay que cambiar de unidades entonces. Esto sí, por favor, con cuidado. Bien, cambiamos de unidades. Ahora que vamos a ingresar las cargas y me voy a asignar cargas por área, carga uniforme, y esto se trata de una carga muerta. Entonces, a ver, voy a ingresar todo el resultado que yo tengo en este caso. Voy a ingresarlo completo, ahí está. Voy a copiar ese resultado y lo voy a pegar por aquí, en el SAP 2000. Ahí lo tendría y voy a aplicar. Voy a girar un poco la estructura para verificar mediante un zoom que en efecto en todos los paños se haya ingresado el tipo de carga muerta correcta. Ahí está. Ahí lo estamos observando. Verificando también las unidades para que, a diferencia de lo que hemos visto, ojo, en el caso de muro, recuerden, el día de ayer hubo una modificación, ¿bien? Porque estábamos cometiendo un error en cuanto a las unidades. Así que no se salten los pasos, revisen el video, porque de lo contrario, pues, se van a asustar ahí cuando les salga desplazamientos excesivos. Bien, eso por favor, tienen que revisar a detalle el video del día de ayer que complementa el cálculo y diseño de muros. Acá ya hemos ingresado para los tramos de los peldaños, así que voy ahora a tratar de seleccionar el otro tramo. A ver, vamos a ver aquí. Me paso al modo selección. Ahí ya veo en la vista 3D que se ha seleccionado esa parte. A ver, acá también lo voy a realizar un tanto con cuidado. Ahí está. Ahí lo tendríamos ya de mejor forma. Y de igual manera voy a ingresar el apartado de la carga muerta superimpuesta para el tramo de los peldaños. A ver, me paso a una vista en 3D. Vamos a revisar que se encuentre correctamente la carga asignada. En efecto, ahí lo tendríamos. Ahora, lo único que me está quedando es solamente ingresar los tramos de los descansos, nada más. Así que me paso, por ejemplo, a una vista en planta. Y acá ingreso, a ver, me paso al modo selección, ingreso en este caso el metrado de acabados, sería de 100. Ahí los tenemos. Ahí está, ahí se puede visualizar. Y me falta para el descanso de esta parte. Aplicamos y ya lo tendríamos asignado. Ahora me paso a la vista 3D, voy a seleccionar todo porque la carga viva, eso sí corresponde, bueno, al mismo valor, ya sea en los tramos de los peldaños o en los tramos de descanso. Solamente aplicamos, ya lo vemos ahí determinado, ahí está. Y listo.
No tenemos nada más que comprobar, en este caso, estimados estudiantes, así que procedemos simplemente a ejecutar el modelo. Bueno, lo único que voy a dejar aquí es que se vean las restricciones, nada más, para que no se queden ocultas y para que pueda revisar cómo finalmente han quedado mis resultados en este caso. Vamos entonces a proceder a ejecutar el modelo. Me voy a analizar, establecer opciones del análisis, que se trate de toda la vista, de todo un 3D. A ver, en efecto, no tenemos nada más que realizar, así que procedemos a ejecutar. No voy a ejecutar la carga modal porque no estamos realizando un análisis sísmico, ni tampoco estamos incorporando un espectro. Así que solamente hemos realizado el análisis bajo cargas gravitatorias. Ejecutamos ahora. Y esperamos unos breves instantes, a que se visualicen todos los resultados. Voy a pasarme a unidades, por ejemplo, de toneladas metro. Y aquí comienzo, por ejemplo, a revisar a ver qué tipo de desplazamientos vamos teniendo. Muy importante, estimados estudiantes, es que el tipo de geometría y el tipo también de restricciones, me va a determinar prácticamente cómo se va comportando en este caso la escalera. Bien, vamos a determinar, por ejemplo, mediante una vista de desplazamientos. A ver, voy a revisar la combinación de servicio 1 con una escala de colores, principalmente en Z me interesa acá. Vamos a revisar, a ver por este apartado. Quiero corroborar las cargas. Acá está correcto. Ahí está. Lo que estaba en toneladas ahora tiene que salir como 0.1 y, por ejemplo, 0.2. Así que está todo correcto en este caso. Lo que estoy viendo es que el desplazamiento mínimo prácticamente sería menos 6.8 por 10 a la menos 4. Esto está en metros. A ver, voy a pasarlo a milímetros. Sería menos 0.68 milímetros con todo y sobrecarga. Bueno, es decir, prácticamente pues el desplazamiento es más que correcto. Casi no tenemos deformación en este tipo de escalera. Lo que sí tenemos que corroborar aquí ya son nuestras fuerzas de diseño. Entonces, me voy a ubicar en una vista tridimensional y vamos a proceder ahora a revisar, cuáles son los tipos de fuerza que finalmente hayamos considerado. Voy a dirigirme a esta opción, le voy a pedir al programa que, por ejemplo, en este lado me muestre una vista extruida de color printer, de esta forma, y quiero revisar si me permite, por ejemplo, mostrar ejes locales. Bueno, en este caso, en la vista extruida no lo permite. Y en el lado izquierdo le voy a decir, que no esté extruido, que esté a nivel estándar, pero que sí esté con relleno y que se vea un color de impresión, de esta manera. Bueno, básicamente para tener una adecuada representación de cómo se va produciendo la configuración deformada. A ver, en opciones, verifiquen siempre que no esté el sonido y vamos a revisar la misma. Prácticamente lo que estamos observando es que en esa parte morada es donde se produce la mayor cantidad de deflexión. Esto es muy importante, estimados estudiantes. O sea, ustedes tengan en cuenta siempre que las estructuras se van a determinar a partir de su configuración deformada. ¿Por qué? Porque a raíz de la configuración deformada es como nosotros podemos ver, por ejemplo, cuál es el tramo que se va a comportar en una zona de compresión, qué zona va a estar determinada a partir de la tensión, y a partir de ello, pues, podemos ir observando dónde hay que reforzar en todo caso. Pero, ¿qué es lo que sucede?
que cuando hacemos análisis simplificado por, de repente, elementos del tipo línea, no necesariamente estaríamos viendo ese tipo de resultados. Bien, entonces, acá sí es mucho más importante lo que nosotros vayamos a observar a partir del modelo de elementos finitos en este caso. Y vamos a ir determinando. Bueno, en el lado derecho voy a dejar mi escalera sin extruir. Quiero revisarlo a forma estándar, pero sí con color printer. Y lo que voy a observar es que, por ejemplo, para el caso del momento o de las barras longitudinales, a ver, no se ejecutó el zoom. Ahí está, ahora sí. A ver, traten de reconocer ustedes. ¿Qué momento tendría que revisar? ¿Momento 1,1 o momento 2,2? Tendría que ser en este caso el 2. ¿Por qué? Porque el 1 está prácticamente en la dirección horizontal, ¿no? Mientras que el número 2 está en lo que sería la dirección longitudinal de la barra de refuerzo, acá del mismo modo. Pero noten ustedes, estimados estudiantes, a ver, acá tratemos de identificar algo importante. Si acá llegamos con un apoyo articulado, prácticamente, ¿quién está resistiendo la deflexión que tiene este tramo en voladizo? Es la propia escalera. Esto me va a generar que de repente yo también tenga que verificar por si acaso acero horizontal. Es decir, trabajar esta escalera ya como si no fuera una losa armada en una dirección, sino como si estuviera también en parte en dos direcciones, por su equilibrio propio. Es decir, la misma escalera, de acuerdo a sus propiedades de rigidez, está soportando esta parte. Esta parte, ¿quién la aguanta? Nadie, si esto está articulado. Entonces, por eso es importante el modelamiento en base a elementos finitos, porque eso no lo puedes, digamos, representar mediante el método simplificado. Y eso es ocasión, a veces, de observación en diversos proyectos. Si tú estás haciendo un modelo por elementos finitos, entonces es mejor que lo incorpores también a tu modelo estructural. Por ejemplo, bueno, acá hemos tenido en el curso que desarrollar todo a partir de un sílabo, a partir de la temática. Ya con todo esto, la otra recomendación, ingresen, bueno, ya conforme están en, digamos, pues en sus días de descanso y una vez también terminada la carrera, revisen, por ejemplo, qué es lo que pasa o cómo varían los resultados si ustedes incorporan la escalera que antes habían excluido. Bien, para que vayan dándose cuenta de cómo va variando los resultados, a ver qué tipo de valores vamos obteniendo en este caso. Eso ya se va complementando a partir de lo que se les ha enseñado. Ya ustedes ya saben cómo realizar el dibujo y cómo discretizar. Lo único que les queda entonces es adjuntarlo también a su modelo en el ETABS. Los comandos van a ser iguales. En el ETABS también hay comando de división, porque son de la misma empresa. Así que ahí también lo pueden ir revisando. Bien, bueno, acá ya lo tendríamos definido. Por lo tanto, estimados estudiantes, vamos a revisar ahora cómo han quedado los momentos. Y acá yo solamente tengo una sola combinación. Vamos a revisar cómo ha quedado en el lado izquierdo la distribución, por ejemplo, de momentos. Bueno, acá lo voy a dejar para estructura no deformada. Y aquí estaría dicha distribución. Fíjense, en efecto, en el primer tramo estoy observando que yo tendría, por ejemplo, un momento negativo. Es decir, mi acero acá me va a importar principalmente en la parte superior. Principalmente en la formación de este quiebre. Pero, por ejemplo, en esta parte ya cambió el momento a positivo.
Ahí está. ¿Por qué? Por la configuración deformada que estamos teniendo. Vamos a la otra parte. Fíjense ustedes. A ver, por acá. Acá yo tendría 0 en la parte superior. De ahí va cambiando. Tendríamos un momento bastante importante, en este caso positivo. Y lo que se encuentra finalmente, a ver, en el apartado final. Vamos a revisar por ahí. Bueno, acá prácticamente, a ver, voy a cambiar de unidades porque estamos en toneladas milímetro, no nos conviene ahí. A ver, quiero ver en la hoja de cálculo para ver cómo hemos determinado los momentos. Están en toneladas metro para el ingreso. Así que me voy a pasar a toneladas metro. Y ahí vamos observando los resultados. Bueno, por acá es bastante pequeño. Son momentos positivos lo que se está observando. Vean ustedes, estamos en este tipo de escala. Por aquí hay un pequeño tramo de momento negativo. Y principalmente estos momentos, bueno, están siendo de forma positiva. Vamos a ver qué es lo que pasa con el momento 1,1. Esto es lo que no aparece en el modelo simplificado. Estamos observando que, en efecto, hay unas zonas de concentración de esfuerzos. ¿Dónde se concentran principalmente? En los cambios de sección. Acá y acá también. Por la misma deformación que está teniendo la escalera de acuerdo a sus restricciones. Este es el tema. Esto no lo podemos representar, por ejemplo, a nivel de líneas. Ahí tenemos que tratar de ubicarlo correctamente. Fíjense, a nivel de líneas, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a revisar aquí. Entonces, esto, por ejemplo, también se va chequeando. A nivel, por ejemplo, de representación de vigas, bueno, prácticamente nuestro acero estaría en el sentido de ascenso de la escalera. Pero si tú descuidas esta parte, ¿quién lo va a soportar? Entonces, estimados, yo sí les sugiero que realicen sus modelos en base a elementos finitos, porque acá se ve. Esto no se ve, por ejemplo, en el acero longitudinal. Digamos, tú te confiaste ahí con el acero longitudinal, muy bien, pero acá también la escalera, o sea, la estructura se comporta realmente como se va a construir, no como está en el papel. Esto te genera, pues, que tengas que hacer verificaciones importantes. Y a lo mejor tú solamente consideraste que en la parte horizontal quedaba acero de repartición y temperatura. Dijiste, bueno, lo mando con 3/8. Pero ¿qué resulta? Que la mayor cantidad de momento te generó con barras en la dirección horizontal. Y si te confiaste ahí, malograste tu diseño. Esto puede pasar. Por eso es importante realizar el modelo, por ejemplo, en base a elementos finitos. Sobre todo, ¿dónde se ha producido? En esta zona del descanso. Ahí se produce. Vamos a ver cómo nos sale, por ejemplo, a ver en cuanto a cortantes. A ver, el cortante máximo, vamos a ver la escala de colores. Parece que en este pequeño apartado, por aquí, a ver, voy a tratar de girar la estructura. En este punto es donde se encontraría la mayor cantidad que vamos a revisar. De prácticamente 3.09 toneladas metro. A ver, vamos a verificar en este caso con la hoja de cálculo. El cortante nominal, acá lógicamente no hay ampliación por 1.10 porque estamos trabajando para prácticamente una losa llena.
Ahí no hay ese tipo de contribución adicional de cortante. Vamos a ver cuánto nos salió. Bueno, 3.09. A ver para el otro cortante, para el 1.3, que ese también me preocupa. Fíjense también, a ver, vamos a tratar de girar y voy a revisar según la escala. Parece que es en esta parte central. A ver, vamos a ubicar el zoom. Es en esta parte central. 3.66, 3. A ver, vamos a hacer un zoom. 3.67. Es en efecto 3.67. ¿Pasamos el cortante nominal resistente? No. ¿Cuánto es nuestro cortante nominal resistente? Bueno, es 0.85 por 0.53 raíz F'C de BW multiplicado por D. ¿Cuál es el BW? Si ustedes están haciendo el modelo por elemento frame, el BW, bueno, es el ancho de la escalera, ¿no? Sería de 1.275. Acá estas cargas están siendo tomadas igual que en el muro, para 1 metro de longitud. Por eso está las unidades en, fíjense, están en toneladas metro, para 1 metro de longitud. Bien, entonces el ancho aquí correspondiente sería, bueno, de 1 metro. Por lo tanto, si calculamos con 3.67, no hay necesidad de reforzar con estribos. Bien. Entonces, ahí prácticamente quedaría en este caso nuestro cortante correcto. Nos queda verificar solamente para el caso de los momentos. Lo primero que siempre tratamos de revisar en este caso, estimados estudiantes, es el apartado de cortante. Fíjense que yo estoy observando que si también, ojo, no se guíen de los resultados de acá abajo. ¿Por qué? Porque están evaluando cada elemento finito por separado. Al final, cuando realizas modelamiento por elementos finitos, tienes que ver la conexión con los demás. Bien, entonces, aquí tenemos que representar la unión también, por ejemplo, del descanso con el tramo de los pasos. Tengo que revisar cuánto me salió en promedio, porque se están sumando todos. Por ejemplo, acá que me está saliendo, bueno, que para una parte, digamos, hemos tenido, por ejemplo, un cortante que salió hacia abajo de menos 5.32, pero al momento de conectarse con el otro punto hay un vector hacia arriba. Entonces, eso se ha restado y lo vemos en la representación final de esta manera. Bien, hay que hacerle caso más a la representación ya final. Bien, a ver, vamos a finalizar esta primera parte, nos tomamos un receso y luego continuamos con la segunda parte para ver todo nuestro tema ya de detallado final.